Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Como ya vieron por el título, hoy vamos a sumergirnos en un asunto que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, y tiene que ver con dos nombres que seguro conocen muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Han sido el centro de atención por tantas cosas, pero hoy vamos a explorar unas supuestas revelaciones de Demet que al parecer han puesto en una situación bastante incómoda a nuestro querido Can. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras historias, y activen la campanita para ser los primeros en enterarse cuando subimos vídeo. Ahora sí, agárrense porque comenzamos. Imaginen la escena. Dos estrellas turcas que conquistaron corazones a nivel mundial con su química innegable en pantalla. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja soñada por muchos, y su relación, tanto dentro como fuera de cámaras, generó un torbellino de especulaciones y admiración. Después de su exitosa colaboración, la vida de ambos ha seguido caminos interesantes, cada uno forjando su propia carrera y siendo objeto constante de interés mediático. Pero a veces lo que parece un capítulo cerrado, puede reabrirse de formas inesperadas, ¿verdad? Y parece que eso es exactamente lo que está sucediendo con Demet y Can. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de información y a veces, de rumores que vuelan más rápido que la velocidad de la luz. Recientemente han surgido comentarios y filtraciones que apuntan a que Demet Özdemir habría compartido detalles, o quizás indirectas, sobre su tiempo trabajando y su relación con Can Yaman. Y no se trata de simples anécdotas, sino de comentarios que, según algunas fuentes, podrían ser un poco, digamos, reveladores, y que ponen a Can en una posición que quizás no esperaba. La clave de todo esto parece estar en la forma en que Demet ha abordado su pasado profesional y personal. Se habla de entrevistas, de publicaciones en redes sociales, o incluso de conversaciones con amigos cercanos que han trascendido. No estamos hablando de acusaciones directas, sino más bien de la perspectiva de Demet sobre ciertas situaciones. Y cuando una persona con la trayectoria y el carisma de Demet habla, el mundo del espectáculo y sus fans escuchan atentamente. ¿Qué tipo de revelaciones podrían ser? Bueno, el mundo de la actuación, y especialmente el de las telenovelas turcas que han alcanzado fama internacional, a menudo implica una intensidad particular. La cercanía forzada en los sets, la creación de una conexión especial para convencer al público de la historia de amor, todo eso puede llevar a situaciones complejas. Se rumorea que Demet podría estar insinuando aspectos de la presión que vivieron, de la dinámica entre ellos, o quizás, de cómo manejaron la fama que les llegó de golpe. Pensemos en la época de Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama mundial. La química entre Sanem y Can fue tan palpable que muchos creyeron firmemente que estaban enamorados en la vida real. Y de hecho, un tiempo después se confirmó que sí mantuvieron una relación. Sin embargo, las relaciones entre figuras públicas son inherentemente complejas, especialmente cuando están bajo el escrutinio constante de millones de ojos. Las presiones de la fama, los horarios extenuantes, las expectativas del público, todo puede pesar mucho. Lo que se comenta es que Demet, quizás en un intento por ser honesta sobre su experiencia, o tal vez para poner las cosas en su lugar desde su punto de vista, habría compartido comentarios que pintan un cuadro un poco diferente de lo que muchos imaginaban. Podría tratarse de cómo ella percibió la dinámica de poder en el set, de las dificultades para mantener una relación personal en medio de la locura de la fama, o incluso de cómo se sentía en ciertos momentos de su relación con Can. La palabra vergüenza que aparece en el título no es trivial. Sugiere que las revelaciones de Demet no son meramente informativas, sino que tienen el potencial de causar incomodidad o un cierto nivel de bochorno para Can Yaman. ¿Podría ser que Demet haya hablado de actitudes o comportamientos de Can que él preferiría mantener en privado? Quizás sobre cómo él manejaba la presión, o sobre aspectos de su personalidad que no son tan conocidos públicamente. Es importante recordar que a menudo, lo que vemos en pantalla es una actuación, y lo que sucede detrás de cámaras es mucho más complejo. La forma en que dos personas interactúan, especialmente en una relación romántica, puede ser muy diferente a la imagen pública que proyectan. Y cuando esa relación termina, o cuando la dinámica laboral cambia, puede haber diferentes interpretaciones de lo sucedido. Analicemos algunas de las posibilidades que circulan en las redes.
Algunos sugieren que Demet podría estar aludiendo a la intensidad con la que Khan abordaba ciertos aspectos de su trabajo o de su relación, algo que para ella pudo haber sido abrumador. Otros insinúan que podría tratarse de comentarios sobre su personalidad o su forma de ser cuando no estaba bajo los reflectores. Es un terreno delicado porque estamos especulando sobre lo que se dice, pero la repercusión en los medios y entre los fans es innegable. Lo intrigante es que hasta ahora, Can Yaman no ha respondido públicamente a estas supuestas revelaciones. Y esa falta de respuesta a veces puede ser interpretada de muchas maneras. ¿Está al tanto de lo que se dice? ¿Lo considera insignificante? ¿O quizás está sopesando cuidadosamente cómo reaccionar? En el mundo de las celebridades, un silencio a veces habla más que 1000 palabras. Piensen en cómo se construyen las narrativas en torno a las estrellas. Los fans desarrollan una conexión emocional con ellos y con sus personajes. Cuando surge información que desafía esa imagen idealizada, puede generar sorpresa, decepción o incluso controversia. Si Demet ha revelado algo que pone en entredicho la imagen de galán perfecto de Khan, o si expone alguna vulnerabilidad o dificultad que él haya tenido, es natural que genere revuelo. Una de las cosas que más atrapa en este tipo de historias es la dualidad entre la persona pública y la persona privada. Todos tenemos nuestros momentos de duda, de error, de dificultad. Y cuando esas facetas se filtran o se comparten, se produce esa fascinación. ¿Es posible que Demet esté simplemente compartiendo su verdad, su experiencia de ser pareja de una figura tan mediática como Can Yaman? ¿Podríamos estar hablando de comentarios sobre la presión de mantener la relación en secreto o de ser el centro de atención constante? O quizás sobre las exigencias de la industria del entretenimiento y cómo éstas pueden afectar a las relaciones personales. A veces el éxito masivo llega con un precio, y ese precio puede ser la pérdida de privacidad y la constante evaluación de cada uno de tus pasos. Otro aspecto a considerar es la evolución de ambos artistas. Tanto Demet como Khan han seguido sus carreras por separado, explorando diferentes proyectos y roles. Es natural que con el tiempo las personas reflexionen sobre sus experiencias pasadas y compartan sus aprendizajes. Si Demet está en un momento de su vida en el que se siente cómoda compartiendo su perspectiva sobre esa etapa, es su derecho. La pregunta es cómo esa perspectiva impacta en la percepción que el público tiene de Khan. Se ha especulado también que podría tratarse de comentarios sobre la forma en que Khan maneja sus relaciones o su vida personal en general. A veces la imagen que proyecta un actor en pantalla y su vida privada pueden tener puntos de divergencia. Si Demet ha señalado alguna de estas diferencias, podría ser lo que ha generado esa vergüenza. No podemos olvidar que la relación entre Demet y Khan fue muy pública y muy seguida. Cada foto, cada publicación, cada aparición conjunta era analizada al detalle. Cuando esa relación terminó, también hubo mucho debate y especulación. Ahora, con estas supuestas revelaciones, parece que se reabre ese capítulo. Lo importante aquí es el poder de la narrativa. Demet Özdemir, al compartir su punto de vista, está influyendo en la historia que se cuenta sobre su tiempo con Can Yaman. Y esta influencia es significativa, dado el respeto y la admiración que ambos cosechan. Podríamos estar ante un caso donde la honestidad de Demet, aunque intencionada o no, ha desvelado aspectos que han incomodado a Khan. Quizás ha hablado de cómo se sentía ella en la relación, de las dinámicas que no eran tan idílicas como parecían, o de cómo la fama afectó a ambos. Estas son las cosas que a menudo generan más titulares y conversaciones. Y es precisamente esta aura de misterio y especulación lo que hace que este tema sea tan fascinante. No tenemos las declaraciones exactas, no tenemos la reacción de Khan, pero tenemos las historias que circulan y el impacto que tienen. La industria del entretenimiento se nutre de estas dinámicas, de las relaciones, de los rompimientos, de las anécdotas que nos hacen sentir que conocemos un poco más a nuestras estrellas favoritas, incluso cuando se trata de momentos que podrían ser delicados para ellos. En resumen, lo que parece estar ocurriendo es que Demet Özdemir, a través de ciertas declaraciones o comentarios que han trascendido, está ofreciendo su perspectiva sobre su relación pasada y su experiencia trabajando con Can Yaman. Estas revelaciones, según la interpretación de muchos, estarían poniendo a Khan en una situación incómoda, quizás al desvelar aspectos de su personalidad o de la dinámica de su relación que él preferiría mantener privados. La falta de una respuesta oficial por parte de Khan alimenta aún más la especulación y el interés del público. Es un claro ejemplo de cómo las vidas de las celebridades
Incluso después de que una etapa haya terminado, siguen siendo objeto de fascinación y debate. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro viaje por este intrigante tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estas revelaciones de Demet Özdemir son significativas? ¿Cómo creen que se siente Can Yaman con todo esto? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Déjenme saber qué les pareció este vídeo. Si les gustó, no duden en darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, así podremos seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.